En el océano japonés, existe una isla olvidada por el tiempo, donde las ruinas de una mina ocultan oscuros secretos. ¿Qué ocurrió realmente en Ashima y por qué sigue aterrorizando a quienes la visitan? Ubicada a unos 15 kilómetros de la costa de Nagasaki, Ashima, conocida también como Gunkanjima o Isla Acorazada, ha sido durante décadas un enigma. Esta isla, que alguna vez albergó una de las comunidades más densamente pobladas del mundo, es ahora un desierto de concreto y hierro. A principios del siglo XX, Ashima fue el epicentro de la industria minera de carbón en Japón, pero a medida que la industria comenzó a decaer, la isla fue abandonada. Las ruinas que quedan son testigos de un pasado vibrante y oscuro, y a su alrededor se tejen leyendas sobre espíritus errantes. Tragedias no contadas y una desaparición repentina que marcó el fin de una era. La isla de Ashima, también conocida como Gunkanjima o Isla Acorazada, se encuentra a unos 15 kilómetros al suroeste de Nagasaki, Japón, en un mar conocido por su belleza y misterio. Sin embargo, bajo esa calma aparente yace una historia de ruinas, tragedias y leyendas que han dado lugar a una de las islas más enigmáticas del mundo. En su momento, Ashima fue un próspero centro industrial, un sitio donde miles de personas vivían y trabajaban, extrayendo carbón de las profundidades del océano. Pero lo que alguna vez fue un vibrante centro de actividad, hoy se ha convertido en un desolado terreno de concreto y metal. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, y cuyas ruinas están envueltas en historias de fantasmas y tragedias sin resolver. La historia de Ashima comienza en 1890, cuando la compañía Mitsubishi compró la isla para explotar sus ricos recursos de carbón. En esos años, Japón atravesaba una gran expansión industrial, y la minería de carbón era clave para sostener el crecimiento del país. Mitsubishi, en su visión, se encargó de construir una mina submarina que extrajera el carbón a grandes profundidades del mar. Para alimentar la creciente demanda de mano de obra, se construyeron edificios de varios pisos, escuelas, hospitales e incluso un cine para los trabajadores y sus familias. Para 1959, Ashima alcanzó su apogeo, convirtiéndose en la isla más densamente poblada del mundo, con más de 5.000 habitantes viviendo en un espacio de apenas 6.3 hectáreas. Era una ciudad autosuficiente, una especie de microcosmos industrial donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las máquinas. Pero como en toda historia de crecimiento, llega un momento en el que las sombras comienzan a alargarse. La explotación del carbón en la isla comenzó a deteriorarse rápidamente. Durante décadas, los trabajadores habían estado expuestos a condiciones extremas, el ambiente de trabajo era peligroso, con el riesgo constante de explosiones, y las viviendas en la isla eran precarias. Para complicar aún más la situación, la producción de carbón comenzó a declinar hacia finales de los años 60. Debido a la creciente competencia con nuevas fuentes de energía y la disminución de las reservas de carbón en la isla. En 1974, Mitsubishi decidió cerrar la mina y evacuar a todos los habitantes de Ashima. Fue un cierre abrupto y definitivo, que dejó la isla deshabitada en cuestión de días. Las personas que vivieron en Ashima tuvieron que abandonar en un apuro lo que había sido su hogar por años, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias. La isla fue dejada a su suerte, y durante más de 30 años, Ashima fue completamente inaccesible. Solo las olas del mar y el viento parecían habitar las ruinas, mientras que el eco de lo que una vez fue una comunidad vibrante se desvanecía lentamente. En 2009, el gobierno japonés declaró la isla parte de un patrimonio industrial de la humanidad debido a su importancia histórica, pero su historia no se limita a los hechos concretos. Las leyendas que rodean Ashima comenzaron a cobrar fuerza en los años posteriores al abandono. Muchos comenzaron a contar historias sobre los extraños sucesos ocurridos en la isla antes de su cierre. Uno de los relatos más comunes es el de los accidentes fatales en la mina, que terminaron cobrando la vida de varios trabajadores. Se rumorea que algunos de estos accidentes fueron causados por una serie de condiciones peligrosas, como el mal estado de los túneles y la sobrecarga de trabajo. Sin embargo, también existen teorías que sostienen que la muerte de estos trabajadores fue una especie de sacrificio para asegurar el éxito continuo de la mina.
Un secreto oscuro que nunca fue revelado. Más inquietante aún es el número de historias que involucran presencias extrañas. En diversas ocasiones, turistas que han visitado las ruinas han reportado ruidos inexplicables, como si se escucharan pasos o voces que provenían de los edificios vacíos. Algunos incluso afirman haber visto figuras etéreas a través de las ventanas rotas de los edificios de apartamentos, caminando entre las sombras de lo que una vez fueron los pasillos llenos de vida. Los habitantes de Nagasaki, que miran a la isla a lo lejos, aseguran que el viento que sopla sobre Ashima tiene una cualidad peculiar. Como si susurro de voces olvidadas se colara entre las grietas de las estructuras deterioradas. En 1959, la isla alcanzó su máximo número de habitantes, más de 5.000 personas vivían en ese espacio reducido de solo 6.3 hectáreas. Las calles de Ashima estaban llenas de vida, con niños jugando en las plazas, trabajadores marchando hacia la mina, y familias que se sentaban juntas para compartir comidas en los pequeños apartamentos. Era una ciudad autosuficiente, pero también una isla donde las tensiones y el estrés por las condiciones de trabajo eran palpables. El trabajo en la mina, que era extenuante, estaba acompañado de una fuerte disciplina y control por parte de la compañía. La vida en Ashima estaba marcada por el ritmo industrial, que dejaba poco espacio para la relajación o el descanso. La tragedia, sin embargo, se tejió con el paso del tiempo. En la mina, los accidentes eran comunes debido a las condiciones precarias y la falta de seguridad. Muchas de las muertes que ocurrieron a lo largo de los años nunca fueron completamente investigadas. Algunos trabajadores desaparecieron sin dejar rastro, mientras que otros cayeron víctimas de explosiones, deslizamientos de tierra o accidentes de maquinaria. A pesar de estos eventos, la isla siguió operando con una eficiencia implacable, y las ruinas de la isla aún llevan las cicatrices de esa historia de sufrimiento y trabajo forzado. El momento clave en la historia de Ashima llegó en 1974, cuando la mina cerró sus puertas de manera definitiva. En cuestión de días, la vida en la isla desapareció por completo. Sin embargo, algunos relatos indican que, antes de la evacuación, los trabajadores estaban tan atemorizados por los rumores de espíritus vengativos, que la atmósfera en la isla se volvió aún más tensa y opresiva. En ese momento, la isla dejó de ser un centro industrial próspero y se transformó en un lugar maldito, al que pocos se atrevían a acercarse. A lo largo de los años, las leyendas de Ashima crecieron en tamaño y magnitud. A medida que las ruinas fueron deteriorándose, muchos comenzaron a decir que la isla estaba maldita, que los espíritus de los trabajadores muertos vagaban por la isla, buscando venganza. Algunas historias hablaban de figuras fantasmas que caminaban entre las ruinas, mientras que otras relataban extraños sonidos y visiones que ocurrían durante la noche. Pero a pesar de la presencia de estas leyendas, Ashima sigue siendo un lugar de gran interés histórico y cultural. En los últimos años, la isla ha sido objeto de turismo, aunque las visitas están limitadas y solo se permiten guías autorizados. Los turistas que se aventuran en la isla a menudo quedan impresionados por la desolación del lugar y la sensación de haber viajado en el tiempo. Pero también sienten una extraña inquietud al caminar entre las ruinas. La historia de Ashima es, por un lado, un testimonio de la prosperidad industrial y la tenacidad humana, pero por otro lado, es un recordatorio de las tragedias no contadas y las vidas que se perdieron en el proceso. A través de sus ruinas, la isla cuenta una historia que abarca el trabajo duro, la vida cotidiana, el sufrimiento y el abandono. Pero también habla de algo más profundo, de la conexión entre los seres humanos y el lugar donde habitan. Y cómo esa conexión puede seguir viva mucho después de que se haya ido la última persona. Al final, la isla de Ashima sigue siendo un misterio, y la pregunta que permanece ¿es solo el eco de un pasado oscuro el que se escucha entre sus ruinas? ¿O realmente hay algo más, algo inexplicable, que habita en las sombras de la isla fantasma? El 15 de abril de 1974, la isla de Ashima cerró sus puertas para siempre. La mina,
que durante décadas había sido la fuente de vida de miles de personas, terminó de colapsar bajo la presión de la competencia y la agotada reserva de carbón. Ese mismo día, todos los residentes fueron evacuados en un proceso abrupto y sin ceremonias, dejando atrás el bullicio de la ciudad para siempre. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que antes de esta evacuación, algo oscuro sucedió en la mina, una serie de extraños accidentes fatales sacudieron la isla. Algunos rumores sostenían que los trabajadores muertos habían dejado una marca en el lugar, y la isla se convirtió en un sitio de pavor. Muchos afirmaron escuchar ruidos inexplicables, y se hablaba de sombras que se movían entre las ruinas. Con el cierre de la mina, Ashima se vació rápidamente, pero la atmósfera cargada de tragedia parecía impregnarse en cada grieta, en cada edificio vacío, creando una sensación de que algo más seguía allí. Este día se convirtió en un hito clave en la historia de la isla, pues fue el momento en el que las voces del pasado se silenciaron físicamente. Pero su eco, en forma de leyendas y murmullos, jamás dejó de resonar en los que osaron acercarse a sus ruinas. ¿Qué opinas sobre las leyendas de Ashima? ¿Crees que la isla está realmente maldita o son solo historias creadas por el abandono y el paso del tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias de lugares misteriosos y olvidados.